El día de hoy quiero comenzar una nueva serie de predicaciones y es en cuanto a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 11. ¿Okay? El día de hoy quiero comenzar con esto y es no una pregunta, sino una declaración. No una pregunta, sino una declaración. Comenzamos entonces el día de hoy con esta nueva serie de sermones y he titulado en esta ocasión este tema: tenemos todo lo necesario para vivir rectamente. Tenemos todo lo necesario para vivir rectamente. Cuando hablamos de vivir rectamente, hablamos de una vida de obediencia al Señor. Hablamos de vivir de una forma como Él espera, desea y quiere que usted y yo vivamos. Ahora, cuando hablo de usted y yo, estoy hablando de aquellas personas que hemos nacido de nuevo. Porque si alguien aún no ha nacido de nuevo, esto es imposible. ¿Ok? Quiero que nos entendamos. Tenemos todo lo necesario para vivir rectamente aquellos que hemos nacido de nuevo. Por eso es ilógico esperar que una persona que no ha nacido de nuevo se comporte de una forma que es imposible para él, porque no es nacido de nuevo, no ha sido regenerado. Pero aquellos que sí hemos sido regenerados, que sí hemos nacido de nuevo, que hemos recibido ese nuevo nacimiento de parte del Padre, de parte de Cristo Jesús, sí tenemos lo necesario, no hay excusa. Así es que desde ya voltee con su hermano, no con el amigo, no con aquel que tú todavía no conoce a Cristo, pero con aquel que usted sabe que es un creyente, que es una persona que ha nacido de nuevo. Voltee con él y dile: no tienes excusa, tienes todo lo necesario para vivir rectamente. Nada de andar viviendo chuecamente, ¿verdad? Rectamente, en rectitud de carácter. Veamos entonces esto. Lo sacamos de lo que es el devocional diario, de esas lecturas de la Escritura, donde le permitimos a Dios hablar y ministrar nuestras vidas. Segunda de Pedro 1, 3, 11 nos dice lo siguiente: mediante su divino poder, me encanta, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Mire qué excelente. Es Dios, a través de su divino poder, que nos ha dado todo lo que necesitamos para poder vivir rectamente delante de Él. Para poder, no sé si apagó esto. ¿Será la batería? Sí. ¿Me regalas una? ¿Solo una de estas? Sí, solo una. Mire, siempre hay algo que pasa, pero bueno. Decíamos entonces que es Dios quien nos da, a través de su divino poder, todo lo que necesitamos para poder llevar una vida de rectitud. Gracias. Ahora creo que sí estamos ahí. Sí. Perfecto, gracias, Gilberto. Seguimos entonces diciendo, por eso le decía, desde el principio le dije que esto no era para cualquier persona. Esto es únicamente para aquellos que han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque si no han nacido de nuevo, no pueden. No pueden, es imposible. La maña de los lentes, me estaba cayendo los lentes. No tengo lentes hoy. Pero dice, todo esto lo recibimos cuando, al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Empezamos entonces. Esto es para quienes
para aquellos que han nacido de nuevo. Entonces, ¿excluimos a los que no han nacido de nuevo? No, los llamamos a que vengan a pedirle a Dios, a reconocer su pecado, a acercarse a Dios, para que Dios los haga también a ellos nacer de nuevo, para que entonces podamos aplicar todo esto. Veamos de qué se trata. Versículo 4. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Vamos a barajear esto más despacio. Mire qué tremendo. Es debido a su gloria y excelencia. Usted me ha oído decir, es que todo proviene de Él. Todo es por Él, para Él. Debido a su gloriosa excelencia, Él nos va a dar, ¿no? Nos ha dado. Ya las tenemos. Estas promesas, estas grandes y preciosas promesas, ya nos han sido dadas. Tristemente, algunos malinterpretan a veces la escritura, ¿verdad? Y quieren manipular. No. Yo quiero que lo entiendan. Dios ya nos ha dado. Ahora, estas promesas hacen ¿qué? Hacen posible que usted y yo, al nacer de nuevo, participemos de la naturaleza divina. ¡Qué excelente! Dios nos quiere hacer partícipes de su naturaleza divina. ¿Y qué dice? Y que al participar de su naturaleza divina, escapemos de la corrupción del mundo. Que no le digan, que no le cuente. Vivimos en medio de un mundo corrupto. Algunos todavía creen en el mundo. No, esto está corrompido, esto está feo, esto no se puede creer. Que escapemos. Dígale a su vecino, Dios quiere que escapes de la corrupción del mundo. No que hagas las mismas cosas del mundo, sino que escapes de esa corrupción. ¿Causada por qué? Por los deseos humanos. Mire, no le eche culpa a su mamá o a su papá, es que yo nací en este barrio, es que yo soy hispano, es que no. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la causa? Son tus deseos humanos. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que aún después de haber nacido de nuevo, todavía sigues teniendo deseos humanos? Pero hay que aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. No tienes que obedecer más a los deseos humanos. Sigamos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento. Me encanta. En vista de todo esto. ¿Qué es todo esto? En vista de que nosotros éramos incapaces de nacer de nuevo, de tratar de cierta forma de reconstruir nuestro corazón, en vista de que es Él quien nos hace nacer de nuevo, en vista de que es Él quien nos ha dado estas maravillosas y grandes promesas, es Él. En vista de todo esto, ahora viene nuestra parte, que dice, esfuércense al máximo. Así que voltea con tu hermano y dile, esfuérzate al máximo. Hay quienes creen que toda esta cuestión es como las películas que miramos, ¿verdad? En Hollywood. Hocus pocus y ya. No. Hay que esforzarse para vivir una vida recta delante de Dios, para vivir rectamente, obedeciendo a los mandamientos de Dios. Tenemos que esforzarnos.
Y que dice al máximo. ¡Wow! Ahora que estuve con ese problema de la sciática o el nervio ciático, me encaramaba en esta maquinita, cabeza abajo, y te estira todos los tendones del cuerpo. Y así es, al máximo. El esfuerzo tiene que ser al máximo, hasta donde ya no puedas dar más. Vas a tener que luchar contra el pecado y con esas que dijimos anteriormente y con esos deseos humanos, hasta que ya no puedas más. Ahora, ¿ya lo hemos hecho? No. Porque todos los días tenemos que enfrentar la misma situación. Esto es hasta que Cristo venga por nosotros o nos llame a su presencia. Pero tenemos que esforzarnos al máximo. ¿Por qué? Por responder a las promesas de Dios. Cuando yo hago esto, me esfuerzo al máximo para responder a las promesas que Dios me ha dado, vengo a completar mi fe. ¿Y cómo vengo a completar mi fe? Ahí nos dice, completamente su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Versículo 8. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más crezcamos en estas áreas, ¿qué dice? Vamos a ser más productivos y útiles. Lo contrario, si no crecemos en estas áreas, ¿qué vamos a hacer? No productivos e inútiles. ¡Wow! Dios nos quiere produciendo algo. ¿Y siendo qué? Y siendo útiles. Versículo 9. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Mire qué tremendo. Le digo, esto me lo dio Dios mientras leía el devocional. Algún foco se prendió ahí. Pero los que no llegan a desarrollarse, pregúntele a su hermano, ¿te estás desarrollando? ¿O sigue siendo el mismo de antes? ¡Wow! Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista, son miopes. ¿Qué dice? O ciegos completamente. Y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Versículo 10. Así que, amados hermanos, otra vez más, ¿qué dice? Esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y ¿qué dice? Y nunca caerán. Mire qué excelente. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar. ¡Wow! Yo no sabía que había que esforzarse por comprobar. Sí, es que es muy fácil decir, soy un creyente, soy un cristiano. Eso es fácil, pero hay que comprobarlo. Si realmente formo parte, ¿de qué dice? De los que Dios ha llamado. Wow. Es que los que Dios ha llamado son diferentes. Actúan diferente. Viven diferente. No viven como el mundo, viven en una forma que dijimos
recta delante de Dios. Por eso hay que comprobar, porque si no, cualquiera puede decir cualquier cosa. Forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas, ¿y qué dice? Y nunca caerán. Versículo 11. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo no sé tú, pero yo espero este gran recibimiento. Es que hemos comenzado la carrera. Y mi cuñado es corredor. Y he conocido a otros que han querido ser corredores y han terminado en el hospital. Porque hay que aprender. Escuche lo que le digo. Y qué excelente que Dios nos pone en esa carrera, pero nos capacita para poder correr esa carrera. Porque de nuevo, no hay nada que yo pueda aportar. Todo me lo da Él. Me encanta. Pero queremos llegar a ese gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dije, yo voy a predicar todo esto en un día. Mentira. Es imposible. Así que lo tuve que dividir un poco para poder ver de esta forma, entender, clarificar un poco las cosas. Y vamos a comenzar con las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Y yo sé, hemos oído, ¿verdad? Las promesas de Dios son sí y amén. Entonces, ¿por qué hay promesas que no las hemos recibido todavía? Si eso fuera cierto, que es un sí y amén, entonces ya es un hecho. Pero ¿cuántos ya se dieron cuenta de que a veces Dios no responde? Y no es porque esté sordo, que no oiga nuestras peticiones. Y no es porque no quiera, porque esté enojado con nosotros. Pero es que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y cuando algo no me conviene, Dios me va a dar un rotundo no. Quiero que vaya pensando conmigo. Las promesas de Dios. Vaya conmigo al libro de Números 23, 19. Libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Nos dice de la siguiente manera. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Mire qué excelente. Pero tenemos que llegar a conocerle. No solamente por lo que alguien dijo, sino en una forma personal. Llegar a conocer a nuestro Creador. Primero, Él no es un hombre. Por lo tanto, no miente. Él no miente. Nosotros somos Pinocho, ¿verdad? Nosotros podemos mentir. Pero Dios no miente. No es humano. Por lo tanto, ¿qué dice? No cambia de parecer. Nosotros cambiamos de parecer, ¿verdad? Yo digo, mañana voy a hacer tal cosa y llega mañana y no lo hago. Es parte de ¿qué? Del ser humano. Pero Dios no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? Wow. Pregunta, ¿acaso alguna vez habló sin actuar? No. ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Tampoco. Pero entonces, si las promesas son sí y un amén, ¿por qué no se han cumplido? Muy buena pregunta. Vamos a Romanos 10:9. Romanos 10:9 nos dice lo siguiente. Si declaras
abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Me encanta. Esta es una promesa. Si declaras abiertamente, no secretamente, hay quienes se creen de la secreta, son cristianos de la CIA, cristianos secretos, no existe tal cosa. Hay que declarar que abiertamente. ¿Y qué es lo que tengo que declarar? ¿Qué nos han dicho? Déjeme tomar agua. ¿Qué es lo que se nos ha dicho? ¿Quieres aceptar o recibir a Jesús como el Salvador? No existe texto bíblico en el cual yo pueda apoyarme para decir eso. ¿Qué dice? Romanos 10:9. Tengo que declarar abiertamente, sin vergüenza, sin temores, que Jesús es el Señor. Ahora, el problema es que nosotros no entendemos esa palabra Señor. En la Nueva Traducción Viviente, la palabra que es de donde se traduce Señor es Dios. Nosotros porque le decimos, ¿verdad?, a cualquier persona adulta, señor fulano, señor sutano, señor mengano. Pero aquí no estamos hablando de ese tipo de señores. Estamos hablando de Dios. Tengo que, entonces, que declarar abiertamente que Él es Dios. Y si Él es Dios, entonces solamente a Él voy a adorar, solamente a Él voy a servir, solamente a Él voy a obedecer. Mire cómo cambian las cosas. Hay que declararlo abiertamente que Él es el Señor. ¿Y qué dice? Y creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Y pregunto, ¿y si en realidad yo he creído que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, qué hago buscando huevos de conejo? ¿Verdad que tenemos que renovar nuestra mente un poco? Serás salvo. Sigamos. En el libro de Isaías, capítulo 59:2. Isaías 59:2 nos dice lo siguiente. Porque a veces Dios no responde mis oraciones. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Mire qué tremendo. De nuevo, es que Él quiere que yo viva una vida ¿qué? Recta. Pero Él sabe que es incapaz, pues soy un pecador. Sí, pero por eso entonces Él me da ese nuevo nacimiento, que es a través del cual ahora puedo, porque Él me ha dado todo lo que yo necesito para vivir una vida de rectitud, de obediencia delante de Él. Pero tengo que entender que son mis pecados los que me han separado de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y dice, a causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. ¡Qué tremendo! Por lo tanto, tengo que ver si en realidad estoy dentro de lo que es ¿qué? La fe verdadera. Primera de Juan 1:9. Y mire, el problema también es que a veces malinterpretamos mal la escritura. La sacamos fuera de contexto. La quiero acomodar a lo que a mí me conviene. Y esto no funciona así. Primera de Juan 1:9. Yo no sé usted, pero a mí me enseñaron este verso para
evangelizar a alguien. Y quizás sí lo podríamos usar para eso, pero en realidad está hablando a los creyentes. ¿Qué dice? Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Porque ¿cuántos ya se dieron cuenta que aun cuando ya has nacido de nuevo, todavía sigues viviendo en este cuerpo que está viciado? Todavía sigues teniendo esos deseos. Pero tú tienes que animarte. Tú tienes que esforzarte. Para no ser dominado, controlado por esas cosas. Por lo tanto, no me extraña que una persona que haya nacido de nuevo la riegue, que peque. Sí, me extraña que viva en ese pecado. Ahí hay un problema. Se me extraña que no lo confiese a Dios. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo. Fiel y justo. Él es fiel a su palabra. Por eso podemos confiar en sus promesas, porque Él es fiel. Él no es hombre para mentir, ni mucho menos hijo de hombre. ¿Para qué? Para arrepentirse. Él es fiel. ¿Y es qué? Y es justo. ¡Qué excelente! Dios es justo. Así que si de repente no recibo lo que estoy pidiendo de parte de Dios, es porque tal vez no es una regla, quiero que lo entienda, pero tal vez hay algún pecado oculto por ahí que no he confesado delante de Él, o que no quiero confesar delante de Él. Pero tengo que entender que si he nacido de nuevo, no puedo vivir de esa manera. Tengo que venir, confesárselo a Él, para que entonces Él pueda ¿qué? Perdonarme y limpiarme de toda maldad. Me encanta. Santiago 1, 5 al 6. Santiago 1, 5 y 6 nos dice lo siguiente. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. ¿No los reprenderá por pedirla? Miren, ¿cuántos de nosotros no sabemos todas las cosas? Pero podemos venir a pedirle a Dios sabiduría. La sabiduría de Dios es Cristo Jesús. Por lo tanto, tengo que venir y pedirle al Señor, que es un Dios generoso. Muchas veces no venimos a Él. Vamos a otras fuentes. Y hay que tener cuidado porque otras fuentes quizás nos van a alejar de Dios en lugar de acercarnos a Él. Que dice, Él se la dará. Porque el Dios es generoso. Dios entiende si no sabes algo, pero vienes a Él, Él te va a dar la luz verde. Él te va a dar la sabiduría que necesitas. Pero si nunca nos acercamos a Él, pero si nunca estamos involucrados en una lectura diaria de su palabra, porque la sabiduría de Dios está plasmada en la Biblia. ¿La conoces? ¿La estás leyendo continuamente? Porque sería imposible decir, no, ya la leí, ya sé lo que dice. Es imposible. Él se la dará, no los reprenderá por pedirle. Me encanta. Porque no es verdad como nosotros, tal vez. Pasmado, ya te dije. No, Dios no nos reprende de esa manera. Dios dice, ok, no has entendido, deja otra vez,
Te voy a explicar. Mire, por eso nos llamamos ¿qué? Discípulos. Gente que ha aprendido o está dentro de una disciplina. Versículo 6 nos dice, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. ¿Y qué? Y no duden. No duden. A veces, ¿verdad? Venimos nosotros delante del Señor. Y la mejor forma de poder explicarlo, venimos con una mochilita, ¿eh? Una mochila, un backpack, como usted le quiera llamar, un morral, para que todos aquellos me entiendan de qué estoy hablando. Venimos con el morralito, venimos con la mochilita y los venimos aquí al altar y ahí en la mochila traemos todas aquellas cosas que tal vez queremos ocultar de Dios, ¿verdad? Esos pecados ocultos. Y venimos aquí al altar y ponemos la mochilita, el morralito y lloramos a moco tendido con Dios y le confesamos los pecados. Terminamos, ya no hay más moco que sacar. Entonces ya nos levantamos, pero este es el error que cometemos. Volvemos a agarrar la mochilita, el morralito y me voy de regreso por mi casa. No, cuando se lo pidan, ¿qué dice? Asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Pregunta, esto me dice a mí, que si yo le estoy pidiendo algo a Dios, lo voy a dejar en las manos de Dios. ¿Por qué tengo que llevármelo de regreso? Y no duden. No duden. Sí, cuando nosotros humanamente dudamos de alguien, es porque ese alguien no es digno de confianza, porque nos ha quedado mal. Pregunta, ¿te ha quedado mal Dios? ¿Por qué dudamos entonces? Tremendo. Entre más conozco de Dios, entre más leo su palabra, más digno de confianza lo encuentro. Yo quiero que lo entienda. Me doy cuenta cómo Él ha trabajado desde el principio de la historia del ser humano. Él es digno de toda mi confianza y puedo creer en sus promesas, las cuales son para mí, si en realidad soy una persona que ha nacido de nuevo. Y si lo soy, entonces tengo todo lo necesario a mi disposición para poder vivir una vida recta delante de Él. Que no le digan, que no le cuenten. No, pero somos pecadores. Eso viene directamente del diablo, no viene de parte de Dios. Leamos la Escritura, creamos la Escritura, vivamos la Escritura. Cuando estemos apretados, no. Todo el tiempo. Santiago 1, 5 y 6. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar, que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Mire qué tremendo. Una persona que duda, ¿qué dice? Tiene la lealtad. Wow. O sea, es que a veces yo creo que Dios tiene el poder para sanarme, vamos a decirlo así, por el tiempo que vivimos más. Pero Pfizer también puede ayudarme. Yo creo que Moderna. Esa es una ¿qué? Una lealtad dividida. Mi humilde opinión. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable. Ese es el problema, ¿se da cuenta? La inestabilidad. Que a veces sí crees en Dios y a veces no. Y en este aspecto sí, pero en este aspecto no. No estás mal. No eres leal. Tu lealtad está dividida. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Lea la Escritura. Como una ola del mar
Nos encanta ir al mar, al menos a mí me encanta. Ahora tal vez ya no tanto como antes, porque las olas que antes podía dominar, ahora quizás me arrastran. Pero, ¿ha ido usted al mar? ¿Ha sido alguna vez arrastrado por una ola? Cuando de repente sales, no sabes si estás abajo del mar o estás arriba o dónde estás. Inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Me encanta. La Biblia dice que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina. ¿Conoces la doctrina cristiana? ¿O solamente te has llevado por lo que te han dicho, como el viento? Tenemos que regresar a la palabra de Dios. Tenemos que examinar. Pero es que a mí me dijeron, si a mí me dijeron y me mintieron. Salmos 32:8 nos dice lo siguiente. El Señor dice, mire, voltea con tu hermano y dile, abusado, el Señor dice, esto es lo que Dios dice. Esto no es lo que el gordito está predicando, esto es lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios? Te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. ¡Qué excelente! Porque a veces necesito guianza. A veces no sé qué camino tomar. Pero puedo confiar en que Él, ¿qué dice? Él ha dicho que me va a guiar. Pero tengo que venir a Él para que me guíe. Le digo, recuerdo a mi abuelito, que en paz descanse. Y mire, y mi abuelito no era una persona alta. En mi niñez yo lo veía alto. Pero me recuerdo que íbamos a cruzar la calle y uno de cipote quiere correr ahí y él nomás ponía su mano sobre mi cuello y ahí no te vas por ningún lado. A veces Dios quiere hacer eso con nosotros. Estamos por tomar una decisión y Él viene y pone pero nosotros nos zafamos de ahí. Y Dios es tan excelente que no va a doblegarte. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Señor, dame sabiduría, pero por allá estoy escuchando otros consejos que no debería estar escuchando y le hago más caso a esos otros consejos que a la sabiduría de Dios. Él me guiará, ¿por qué? Por el mejor sendero de mi vida. Entonces, ¿quién es el que sabe el mejor sendero, el mejor camino? Es Él. Por lo tanto, tengo que permitirle que Él guíe mi vida por el mejor sendero de mi vida. Que dice, te aconsejaré. Pero ¿y si no escucho la palabra? ¿Y si aun cuando la escuche no la quiero obedecer? ¿No me esfuerzo al máximo? Que dice, velaré por ti. ¿Usted sabe lo que es que alguien esté velando por ti? ¡Qué excelente! Es que Dios quiere que vivas una vida recta delante de Él. Y Él está velando que tú hagas lo correcto, pero eres tú el que decide. No seas como el mulo. Mire qué tremendo. Voltea a su hermano. No voltea con su hermano. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Mire qué tremendo. Mi abuelito veía al niño mulo y lo tenía que frenar. ¿Y cuántos entienden que Dios a veces tiene que frenarnos? Pero tenemos que permitírselo.
No somos mulos. No somos caballos salvajes. Si en realidad hemos nacido de nuevo. Tenemos un amo y Señor. Tenemos un Creador soberano que vela por cada uno de nosotros y desea guiarnos por el mejor sendero para nuestras vidas. ¡Qué excelente! Versículo 10. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en él. Mire, qué excelente. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable no rodea a los malvados. ¿Rodea a quiénes? A los que confían. ¿En quién? En el Señor. A los que confían en Dios. ¡Wow! A los que reconocen que se equivocan y confiesan su pecado y se apartan y le permiten que sea Dios quien los limpie, los purifique para seguir adelante. Me encanta. Versículo 11. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos. ¿Quiénes? Ustedes los que le obedecen. Griten de alegría, ustedes de corazón puro. Hoy día es un griterillo increíble. Pero, ¿estás obedeciendo a Dios? Gritamos ahí, las promesas de Dios. ¿Vives en obediencia a Dios? Esa es mi pregunta. Así que alégrense. Y alégrense mucho. Pero la alegría debe estar en Él. A veces nos alegramos porque por otras cosas, pero no en Él. Y estén contentos. Ustedes los que obedecen. El que no obedece no puede estar contento, no puede estar alegre. Porque sabe que la paga del pecado es muerte. ¡Wow! Ustedes los que le obedecen, griten de alegría. ¿Ustedes de qué? De corazón puro. ¡Qué excelente! Mire, no podemos contradecir la palabra de Dios. Primera de Juan, ya casi voy terminando, ya casi voy aterrizando. Primera de Juan 5, 13 al 15. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. ¡Wow! No todo el mundo tiene vida eterna. Y no toda la escritura ha sido escrita para todo el mundo. Es lo que dice aquí. Les he escrito estas cosas a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Es mi Señor. Es mi Dios. ¿Y para qué nos escribe estas cosas? Para que sepamos que tienen vida eterna. Hay quienes toda la semana están pidiendo salvación, pues no saben, parece que la perdieron, parece que la dejaron por allá donde andaban metidos en el bar o en qué sé yo donde andaban metidos, pero la dejaron por allá. ¿Qué dice? Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Mire, otra clave es que a veces estoy pidiendo cosas que no agradan a Dios. Ay, Señor, a ver cómo le hago para divorciarme de esta señora o de este caballero, porque me gusta aquella otra persona. Eso no le agrada a Dios. Estás pidiendo. Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Y estamos seguros de que Él nos oye. ¿Cuándo? Cada vez que le pedimos algo que le agrada. Pero ¿cómo voy a saber qué es lo que le agrada a Dios si desconozco las Escrituras? ¿Se da cuenta? Necesitamos regresar a la Biblia. Versículo 15. ¿Y cómo sabemos que Él nos oye? Cuando le hacemos nuestras peticiones
también sabemos que ¿qué? Que nos dará lo que le pidamos. Es que hay que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay que pedir de acuerdo a lo que Él le agrada. Es imposible, yo quiero que lo entiendan, para una persona no regenerada poder pedir algo fuera de la voluntad de Dios o algo que desagrade o le agrade a Dios. Es imposible. Porque son los regenerados, los que han nacido de nuevo, los que Dios les ha dado ese nuevo corazón, esa nueva vida, los que van a buscar agradar a Dios, los que van a buscar ¿qué? Vivir una vida de rectitud delante de Él. Por eso necesitamos acercarnos a Dios. Por eso necesitamos con urgencia nacer de nuevo. Te dejo con esto, Mateo 7, 7 y 8. Porque después vamos a desarrollar todo lo que nos vimos ahí. Que dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Y muchos malinterpretan esto. Aquí lo único que nos está diciendo es que tenemos que ser perseverantes. Esfuérzate. No es una fórmula para recibir lo que quiero. Aun cuando esto desagrada a Dios. ¿Quién te dijo? Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Si va de acuerdo a la voluntad de Dios, si le agrada a Dios, sigue buscando y encontrarás. Si lo que busco es de acuerdo a Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas te van a venir por añadidura. Pero primero tienes que buscar el reino de Dios. Sigue llamando. ¿Y qué dice? Y la puerta se te abrirá. Perseverancia. Esfuércense. Versículo 8. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Sí. Siempre y cuando estemos pidiendo lo que a Él le agrada. Siempre y cuando estemos dentro de su voluntad. Ahí donde estás, vamos a orar un ratito.